¿Cómo están, familia de Dios? Me da mucho gusto saludarlos en este día. Gracias por estar aquí, gracias porque han guardado un tiempo para poder tener este estudio bíblico. Y pues bueno, vamos a empezar en esta parte del que estamos en nuestro estudio del Espíritu Santo. Veremos lo que es los dones y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia entre estos dos. Así es que vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de estar aquí ante ti. Señor, yo te pido que tú estés obrando en cada una de las personas que esté escuchando este audio para que ellos guarden y atesoren en su corazón tu palabra, Señor. Que tú nos des gracia, Padre, para poder entender tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para darnos entendimiento, Señor. Revélate a nosotros, Padre, te lo pedimos por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, gracias por este privilegio, gracias por poder conocer de ti. Gracias, Señor, y en tus manos consagramos este tiempo para la honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, bueno, vamos a recordar o vamos a hacer un pequeño resumen. Miren, el hombre normal, el hombre que todavía no conoce a Cristo, bueno, se convierte por medio de la proclamación del Evangelio a Cristo y por medio de una obra sobrenatural y soberana del Espíritu Santo. Así es que así ya él se da cuenta de su pecado, entonces él busca, es por medio de esta conversión que él busca y nace de nuevo a Cristo. Nace a una vida espiritual, porque recuerden que cuando estamos en el mundo que todavía no tenemos a Cristo, tenemos un vacío espiritual. Todos nacemos con ese vacío espiritual que solamente Cristo va a llenar por medio de su obra al bautizarnos con el Espíritu Santo. Bueno, entonces ya que el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo nos bautiza por medio del Espíritu Santo. Y esto lo hace por gracia. Y es solo por el poder de Dios. Así es que esto lo hace Cristo en nosotros y nos bautiza dejando y ya siendo nosotros morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora también recordemos que esta conversión no es una vacuna. Sabemos que tú ya fuiste salvo porque te arrepentiste y creíste, pero recordemos, no es una vacuna como para la gripa o etcétera, no. Si tú te arrepientes y crees, esto es un caminar en la vida cristiana, buscando la llenura del Espíritu Santo, transformando tu cuerpo, transformando tu mente y transformando tu espíritu. Vas a transformar tu ser para después transformar tu hacer. Recuerda que la puerta es angosta y que no solo la puerta es angosta, sino que también el camino es angosto, que no nos debemos desviar ni a izquierda ni a derecha y tenemos que tener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver que nosotros fuimos creados para servir a Dios, para dar gloria a Dios, para extender su reino, todo esto conforme a la voluntad de Dios. Y para esto viene como una consecuencia de recibir a Cristo y de que el Espíritu Santo more en nosotros, vienen los frutos. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, los vamos a explicar. Mira, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que te hace parecido a tus padres biológicos? Pues las facciones del rostro, el color del cabello, el tipo físico, ¿no? Tu carácter fuerte, en fin. Seguramente rápidamente ya hiciste una lista mental de todas las características que te hacen parecido a tu padre o a tu madre, ¿no? O a los dos. Pero ahora, ¿cuáles son las características que te hacen semejante al Padre Celestial? Y es estas características que es el fruto, es la función
del fruto, es lo que tú vas a dar como un fruto, como que ya estás pareciéndote a tu Padre Celestial, cuando Dios, cuando Jesucristo pone en ti el Espíritu Santo, empiezas a tener esto, vas a empezar a tener el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver esto en Lucas 6, 43, 44, y la palabra de Dios dice así: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dar el fruto de lo que está viviendo en nosotros, de lo que nosotros somos. Recuerda, el fruto del Espíritu Santo es lo que yo, es mi ser, es lo que yo voy a hacer, es lo que yo tengo que ser. Ahora, recordemos que en Gálatas, vamos a ver esto, en Gálatas 5 del 22 al 23. La palabra de Dios dice así: los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero para explicarte este fruto, bueno, aunque aquí ahorita dije frutos, quiere decir, es el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes dar todos estos en uno solo. Y yo les he explicado y siempre les he dicho que piensen en que el fruto del Espíritu Santo es como esa mandarina que tiene diferentes gajos. O sea, es una sola fruta. Sí, por ejemplo, es como la mandarina es, si tú ves un árbol, la mandarina tiene los gajos dentro de algo envuelto, ¿no? Y cada gajo representa amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero todos esos gajitos, todo eso es solo un fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes dar siempre todos juntos. No tiene por qué ir separado. O por qué dar nada más amor. Porque no, todos estos es fruto del Espíritu Santo. Es algo que está, estos 9 frutos es un solo espíritu. Lo que implica que todo aquel que dice tener el Espíritu Santo posee todas estas características de él. Recuerda que estas características es lo que nos hacen semejante al Padre Celestial. Esta es la función de este fruto del Espíritu. Es el resultado de la presencia de Dios a través de la persona, que ya dijimos que es el Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona. Y esto hace que la persona tenga este fruto. Recuerda, no sé, hay un pastor que dice: Espíritu Santo, toma más de mí y dame más de ti. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espíritu normal, o sea, el espíritu que tenemos, o también la carne, o sea, el Espíritu Santo tome control de nosotros cada vez más en todas las situaciones para dar el fruto correcto. Espero que sí se me esté entendiendo que este es el fruto. ¿Cuál es el fruto correcto? Bueno, que cuando hay alguna discusión, que cuando me siento sin paz, yo tenga paz en mi corazón. Cuando una persona me haga sentir molesta o que yo impaciente, yo tenga paciencia. Ahora recuerda que si tú pides paciencia, Dios no va a hacer que llegue la paciencia a ti. Tú tienes que dar ese fruto y te va a poner situaciones en las que tú tienes que hacer y que dar el fruto correcto. Te tiene que poner a lo mejor situaciones en las que pruebe eso, que tú no eres tan paciente y de repente te ponga en una situación en la que se pone a prueba para que tú des ese fruto. El fruto de paciencia, el fruto de bondad o de fe. Ahora aquí, mansedumbre, que creo que es de los también más difíciles.
cuando nos hablan y nos están queriendo enseñar personas o no sé, ¿no? O una autoridad que nos tenemos que someter. Mansedumbre, humildad, templanza. Esos tiene que también estar como es dominio propio, ¿sí me entiendes? O sea, también tiene que estar muy ligado a esto. Entonces recuerda, si yo voy a dar el fruto, el cual es una característica, porque ya dijimos que todo árbol, o sea, voy a repetir Lucas 6, del 43 al 44. Y así dice la palabra de Dios. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Entonces, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Qué fruto es el que tú vas a dar en determinada situación? Eso es lo importante. Ahora recuerda, ¿por qué vas a dar ese fruto? Porque al recibir tú a Cristo, el Espíritu Santo está morando a ti y es como una semilla que va a tener que dar, se va a notar, va a hacer que te parezcas a Él, como dijimos ya, si es mi Padre Celestial, pone en mí al Espíritu Santo, yo tengo que dar ese fruto, tengo que representar el carácter divino. Por eso dijo Jesús que sus hijos serían conocidos por el fruto. Por su fruto los conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, eso es el fruto, que ya dijimos que el fruto es el ser. ¿Sí? Así se puede como que resumir esto. El fruto es el ser. A ver, ahora, bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado esto y que sabemos que tenemos un solo espíritu y que todo aquel que dice tener el Espíritu Santo posee estas características de él. Entonces, bueno, aquí vemos, ya dijimos el fruto. Ahora vamos a continuar con los dones. Ese sí viene en plural. Los dones, recuerda, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver aquí, los dones del Espíritu Santo son concedidos con la finalidad de ejecutar la obra de Dios en este mundo. Y bueno, antes que pasemos a estos dones del Espíritu Santo, quiero hacer una mención. Tenemos dones que da el Padre, dones que da el Hijo, y ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Solo voy a mencionar rápido para saber la diferencia. Los dones del Padre son 7, que sería profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, o sea, que seamos dadores y bien, misericordia y dirigir, diligencia. Ahora, los dones del Hijo son 5. Y ahí vienen, que son los dones, son los ministerios que Dios ha dado a la iglesia y son 5, que es evangelista, pastor, maestro, profeta y apóstol. Esto lo vamos a encontrar en Efesios 4:11, perdón, pero no lo vamos a leer. Si tú quieres, con calma, lo puedes ver, ¿no? Que serían los dones del Hijo. Pero ahora nos vamos a enfocar en los dones del Espíritu Santo. Y para esto vamos a leer 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios. A unos Dios les dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas.
Entonces, bueno, vemos que estos son los dones del Espíritu Santo y vamos a dividirlos en dones, porque estos dones, Dios no es incoherente para mandarnos a hacer algo que sobrepasa nuestras posibilidades. Por eso Él nos capacita con los dones del Espíritu Santo con el fin de que realicemos su voluntad. Recuerda, esto es para hacer la voluntad de Dios, para hacerla. Para una mejor comprensión de los dones de la obra de Dios, estos son clasificados de la siguiente manera. Dones de revelación. Ya los dije todos, pero ahorita los vamos a clasificar. La palabra de conocimiento, la sabiduría y el discernimiento de espíritus son dones de revelación. Ahora vamos a ver dones de poder. Todos estos son del Espíritu Santo, pero se dividen en estas tres maneras, se clasifican. Dones de poder, dones de curar o de sanar a los enfermos, operación de milagros y fe, don de fe. Y otro, dones de inspiración. Y ahí viene la variedad de lenguas y la capacidad de interpretación de lenguas y el don de profecía. Estos son dones de inspiración. Vamos a recordar ahora lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios 12:11. Y dice así la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y los vamos a ir viendo. Pero bueno, aquí entonces quiero que quede muy claro que el fruto y los dones son del Espíritu Santo y son instrumentos que nos proporciona para que manifestemos su gloria en este mundo. Y quiero hacer ya bien aquí la diferencia. En otras palabras diciendo, el fruto del Espíritu Santo significa el ser, ¿sí? Lo que yo voy a hacer. Paciente, con mansedumbre, ya lo vimos. Eso es algo que está, lo que yo voy a dar de mi ser. Y los dones significan el hacer, porque es lo que va a hacer para la gloria, para extender el reino. ¿Sí? Entonces, así es como más prácticamente. El fruto significa el ser, lo que yo voy a hacer, el fruto que yo voy a dar correcto del Espíritu Santo. Y los dones significan el hacer. Y esto ya lo vimos, vamos a ver ahora lo de cada uno de los frutos, que es, por ejemplo, para una mejor comprensión, los vamos a clasificar, ya los clasificamos, ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? Recordando que el don es un regalo que el Espíritu Santo nos da y que hay que anhelarlo para que nos lo pueda dar. Recuerda que son 9 los dones. Y vamos a ver el primero, que ya habíamos dicho que vienen en los dones de, por ejemplo, el de hablar en lenguas. El hablar en lenguas tiene un propósito, el cual es mantener el fuego del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 13:1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales. Pablo nos muestra que hay dos lenguas, las de los hombres, que son idiomas como el español, francés o mandarín, etc. Y las angelicales, que es un idioma celestial. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, podemos hablar en un idioma que nunca antes habíamos hablado para que otros puedan entender un mensaje. O hablar un idioma que Dios nos da para hablar con Él y que solo Él entiende. Hablar en lenguas es señal del bautismo del Espíritu Santo y es el punto de partida para que también se manifiesten los demás dones, pero recuerden que no es un parámetro porque a veces
preguntó, ¿hablan todos en lenguas? Recuerdan que lo vimos en la clase pasada. Pero bueno, aquí nos hace mención de Hechos 21:4 cuando dice, perdón, Hechos 2 del 1 al 4, cuando dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Vemos que aquí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Esto sería una señal, un regalo de Dios, el privilegio de proclamar en otros idiomas sus maravillas. Este es ese don, el don de lenguas. Así es que si tú tienes ese don de hablar en lenguas, lo tienes que ejercitar. No pienses que es un don insignificante. Tú tienes, este es un regalo que Dios te ha dado y todo tiene un objetivo y un propósito. Vamos a ver, por ejemplo, el propósito, vamos a enumerar algún propósito que tiene. Es el del don de hablar en lenguas, es mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. Así es que aquí en 2 de Timoteo 1:6 dice, avivéis el fuego del don de Dios que está en ti. Si Dios te lo ha dado, practícalo, hazlo, para que entonces se avive el fuego de orar en lenguas. Y esta es una manera que tienes para mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. 2. Otra cosa cuando tú tienes ese don es domar tu lengua. Y vámonos a Santiago 3:8 que dice, nadie puede domar la lengua. Ve lo poderoso que es domar una lengua. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta capaz de controlar todo su cuerpo. Esto lo encontramos en Santiago 3:2. Así es que, así como viene el hablar en lenguas, sabemos que podemos domar nuestra lengua. Nosotros podemos domarla. Nosotros no podemos, pero ya cuando tienes el don de lenguas del Espíritu Santo, es que sí puedes domar tu lengua, porque entonces el Espíritu Santo toma el control de todo tu cuerpo. Y eso hace que ya no lo controles tú, sino que lo controle Dios. Ahora, otro propósito de hablar en lenguas es hablar con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14:2. Así es que debemos de hacerlo para estar hablando con Dios. Por eso enseña que cuando usamos las lenguas en la iglesia, se debe de hacer para edificar a otros. Eso es cuando tú hablas a las personas. No les vas a hablar en lenguas, sino les vas a hablar en el entendimiento para edificarlos. Otra cosa que hace el hablar en lenguas es, y lo encontramos en 1 Corintios 14:4, y dice así, 14:4-14. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Recuerda, 1 Corintios 14:4-14. Así es que también hablar en lenguas edifica nuestro espíritu. Otra cosa que también es que nos hace conscientes de la presencia de Dios, porque lo estamos llamando o estamos en una presencia con Él. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 3:17 y dice así, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay gozo, porque en el Salmo 16:11 dice así, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y en Éxodo 33:14 es, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, que al hablar en lenguas, cuando oramos en lenguas, la presencia de Dios se manifiesta y no somos afectados por lo que nos rodea. Nos transforma. Yo estaba escuchando que un pastor se metió a orar a las 11 de la mañana y dice que no sintió que pasó el tiempo. Empezó a orar, pero a orar en el espíritu.
Y eran las 11 del día, de la mañana, y él sintió que pasó muy poco tiempo, pero cuando salió de su habitación eran las 7 de la noche. Fíjense cuántas horas pasó orando en lenguas, orando en el espíritu. También se le dice orar en el espíritu. Otra cosa es que se ora la perfecta voluntad de Dios. No sé si recuerdan que dice que la palabra de Dios que dice que nosotros pedimos y pedimos mal, ¿no? Así es que cuando nosotros estamos orando en lenguas o en el espíritu, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto lo encontramos en Efesios 6:18 y dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto quiere decir que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. También lo encontramos en Romanos 8:26 y dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es un don muy bueno, porque aparte es el idioma o el lenguaje que el enemigo no entiende, que Satanás queda confundido porque no lo puede entender. Y es algo que pues tal vez no todos tenemos, pero si tú tienes este don de lenguas, tienes que ejercitarlo en todo momento, en todo tiempo. Y es algo muy hermoso estar orando en lenguas. Tienes que ejercitarlo, hacerlo sin miedo. Empezar tal vez como cuando empieza un bebé, ¿no? A caminar y apenas empiezas a balbucear y lo que el Espíritu Santo te empieza a poner, tú repítelo, empieza a fluir, a soltarte, porque recuerda que ahí hay libertad, hay gozo. Y Él empieza a pedir bien, porque nosotros pedimos y pedimos mal, pero Él pide bien para nosotros. Siempre confía en que Él pide bien para nosotros. Otra cosa que también ocurre cuando hablamos en lenguas o cantamos incluso en el espíritu, a veces el pastor nos exhorta. Ahora en alguna alabanza, cuando estamos alabando, dice: ahora alaba en el espíritu, alábale en el espíritu. Y tú puedes empezar a alabar porque dice: puso en mi boca cántico nuevo, cántico nuevo. Así es que esta es otra de las cosas, que es alabar y adorar. En los salmos encontramos muchas veces la expresión cántico nuevo, y esto se refiere al cántico profético o la canción que ofrecemos a Dios inspirada por el Espíritu Santo. Así es que ya con este bautizo del Espíritu Santo ya es posible adorar y cantar. ¿Por qué? Porque adoramos en el Espíritu. Pero igual también si tú quieres cantar con normal, es adorar, ¿no? Recuerda, no es necesario que todo el mundo hable en lenguas, pero si tú tienes ese don, que es un don de hablar en lenguas, hazlo. La oración en lenguas es el punto de partida para que los otros dones del Espíritu Santo se empiecen a manifestar en nosotros. Y ya vamos a hacer ya como último, para cerrar este primer bloque de los dones, que también se puede hacer un mal uso de las lenguas. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos estar predicando en lenguas. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 14:6. Hermanos, si ahora fuera a visitaros y les hablara en lenguas, ¿de qué serviría? A menos de que se presentara alguna revelación o conocimiento o profecía. Entonces no se puede estar dando una prédica en lenguas, no, porque hay un desconocimiento de los demás, a menos que exista alguien que tenga que pueda darnos una interpretación. Pero siempre eso es un mal uso, ¿no? No se debe de orar en lenguas cuando estamos confesando nuestros pecados o renunciando o echando fuera de demonios. No se puede. Siempre tenemos que estar
orando en, en español, o sea, en entendimiento, y en lenguas lo puedes hacer en privado. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Vamos a leer ya por último lo que nos dice Primera de Corintios 14 del 13 al 15. Por esta razón, dice así la palabra de Dios, por esta razón el que habla en lenguas pida en oración el Dios de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces siempre tenemos que estar combinando estas dos. No nada más voy a estar hablando en lenguas, ¿verdad? Pero si lo puedo ejercitar, es una herramienta, es un maravilloso don que el Espíritu Santo nos regala para poder llamar su presencia. Ya vimos todos los beneficios que hay. Entonces nos quedamos con este primer don, que es el don de lenguas. La próxima clase estaremos viendo los demás dones, aunque ya tal vez de una forma más corta, porque recuerda que es de clasificado como don de inspiración vocal. Es el primero, don de lenguas, don de inspiración vocal. Entonces, tal vez más adelante, la próxima semana, estaremos viendo los demás dones, igual de la inspiración vocal, que es el don de interpretación, don de profecía. Esperemos nos dé tiempo también para ver los dones de revelación. Pero bueno, quedamos que los dones son 9, se dividen en inspiración de inspiración vocal, dones de poder y dones de revelación. Vimos hoy el primero, que es el don de lenguas. Y bien, recordemos que esto es el hacer, porque los dones son el hacer, pero es más importante. Aquí viene una pregunta: ¿qué será más importante? ¿El fruto o el don? Y te la dejo ahí para la próxima clase, que estaremos analizando eso como primera respuesta. Ya vimos que es el fruto y espero que tengamos una respuesta muy parecida. Yo te agradezco tu tiempo, que hayas estado aquí escuchando este estudio bíblico. Espero que haya quedado claro, y si no, yo con todo gusto espero tus comentarios, dudas, mándamelos en mensaje ahí a YouTube. Todo edifica. Alguna cuestión que tú tengas como comentario, decirme. Si quieres compartir el audio, también Dios obra a través de todos los medios, y esto es solamente para extender su reino. De verdad es un privilegio estar aquí, y yo doy gracias a Dios Padre Todopoderoso que me permite hacerlo. De verdad, recibe un abrazo en el amor de Cristo, y que Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido que te quedes con cada uno de nosotros, que nos estés revelando, Señor, que nos estés dando, Padre, todo lo que tú quieres conforme a tu espíritu. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial y queremos parecernos cada día más a ti. Así como nos parecemos a los padres biológicos, Señor, queremos que tú nos transformes en este nuevo nacer que tenemos en nuestra vida en Cristo, a tu lado, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos en todas nuestras batallas diarias, sana nuestro cuerpo, danos felicidad, gozo de estar en tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres el único y soberano Dios. A ti toda la gloria y toda la honra. Guárdanos de deslizarnos, Señor, de caer de tu gracia. Guárdanos, preséntanos, Señor, con suma alegría, Padre Santo, ante tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.